Buenos días, muchas gracias por estar nuevamente aquí en esta nueva jornada de la Cátedra Lectores y Lecturas. Es en la lectura donde confluyen, entre otros muchos, los diversos modos de formación y de transmisión cultural que, procurada por la maestría del pensar, que al tornarse en narrativa y en escritura, invita a mantener la atención y provoca el decir sobre el contenido de la página que se lee y que fue alcanzada por el efecto estético, por el ejercicio de introspección que asiste a todo autor. Para hoy contamos con la cátedra titulada El proyecto de la saga narrativa de Manuel Mejía Vallejo, desde la colonización antioqueña hasta la modernización de Medellín. Cátedra que tendrá como invitado principal al profesor doctor Félix Antonio Gallego Duque. El profesor Duque tratará en su intervención acerca de la narrativa de Manuel Mejía Vallejo, narrativa en la que se encuentra toda la historia reciente de la consolidación de la región antioqueña, desde el advenimiento del proceso de la colonización del suroeste del departamento, pasando por la decadencia de los pueblos fundados hasta llegar a la ciudad que enfrenta los retos de modernización urbana a mediados del siglo XX. Desde La tierra éramos nosotros, su novela de juventud, hasta Los invocados, obra previa al final de sus días, el autor antioqueño representó en Balandú y sus habitantes un universo literario que expresa los matices de consolidación de una cultura por medio de un ambicioso proyecto de ficción que abarcó 50 años de escritura. Es la conmemoración del centenario del natalicio de nuestro escritor y una conmemoración a la que la Universidad de Antioquia se une en homenaje a la panorámica narrativa de este autor. El profesor Félix Antonio Gallego Duque, es doctor en literatura y magíster en literatura colombiana de la Universidad de Antioquia. En la actualidad es el coordinador del doctorado de literatura de la universidad y es integrante del grupo de investigación Estudios Literarios GEL, clasificado como 1A por el Ministerio de las Ciencias en el año 2022. Posteriormente, una vez termine el profesor su intervención, tendrá su conversación con la profesora Yamile Eugenia Ríos Sánchez. La profesora Yamile Eugenia es magíster en literatura y doctora en literatura de la Universidad de Antioquia. En la actualidad es la coordinadora del área de literatura de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia e integrante del grupo de investigaciones de estudios literarios GEL, clasificado, como ya dije, en la categoría 1A por el Ministerio de las Ciencias. Gracias a los profesores por aceptar la invitación, a ustedes por estar aquí. Recibamos al profesor Félix con un aplauso. Muy buenos días para todos. Agradezco la invitación que me hace la Universidad de Antioquia a estar en este magno recinto, el recinto, podríamos decir, emblemático y fundador de la universidad. Y también les cuento que en este mismo espacio por el cual han pasado diferentes personajes ilustres, Manuel Mejía Vallejo, entre los años 60 y 70, estuvo en varias ocasiones. Estuvo presentando sus obras, sus reflexiones acerca de la literatura y la escritura. Entonces, para mí estar aquí es no solo un homenaje al escritor, sino también recordar su memoria. Así que muchas gracias por esta invitación a la profesora Judith Nieto, que ha contado con los mismos profesores de la Universidad de Antioquia para compartir esta experiencia precisamente como lector, tal como la cátedra lo indica. Muy bien, entonces esta intervención en esta mañana se denomina el proyecto de la saga narrativa de Manuel Mejía Vallejo,
desde la colonización antioqueña hasta la modernización de Medellín. Quiere decir que nos vamos a ocupar de dos partes: comprender qué es una saga narrativa, especialmente en el caso de Manuel Mejía Vallejo, y por otro lado, revisar cómo en esa saga hay una presencia del territorio, de la historia y de las circunstancias que han forjado precisamente el territorio antioqueño. Pasamos. Muy bien, entonces inicialmente, como lo dijo nuestra presentadora, estamos en la conmemoración del centenario del escritor. Manuel Mejía Vallejo, para familiarizarse y comprender mejor sus ideas, pues creo que vale la pena traer precisamente extractos de lo que él expresó en diferentes medios, en conferencias, en entrevistas y en sus propios textos. Entonces les voy a leer inicialmente una idea del autor que es muy significativa para mí. El hombre no puede carecer de una patria pequeña porque carecerá de antecedentes, de la amistad verdadera, carecerá del lenguaje. Y precisamente el autor todo el tiempo está reflexionando en torno a ese sentido de pertenencia con una nación. Y no decimos solo con una región, sino para comprender precisamente eso que es ser colombiano. Y uno de sus grandes críticos, el profesor Augusto Escobar Mesa, reflexionando precisamente en lo que nos convoca hoy como lectores en torno a la obra de Manuel Mejía Vallejo, en un libro que se llama Memoria Compartida con Manuel Mejía Vallejo, el cual los invito a consultar y leer esa entrevista tan interesante que se prolongó durante casi una década. Entre las ideas que expresa el profesor Augusto Escobar sobre los lectores, dice: en verdad que es grande la distancia entre los lectores y sus escritores, cuando paradójicamente sus obras son tan próximas, tan nuestras. De ahí el sentido de la afirmación: la obra es de los lectores. Entonces, para conocer un escritor como Manuel Mejía Vallejo, hay que acercarse directamente a sus obras. Y lo que les voy a compartir hoy es parte de esa experiencia de lectura que he tenido con el escritor en el transcurso pues, de mi formación académica. Manuel Mejía Vallejo, el pasado abril, estaría cumpliendo 100 años. Y de esos 100 años, la mitad de su vida, un poco más de la mitad de su vida, 52 años, los dedicó a la escritura. Esa producción literaria abarca desde una juventud del escritor hacia 1945, cuando publica su primera novela, La tierra éramos nosotros, y ocupa hasta un año antes de su muerte con la publicación de Los Invocados, en 1997. Entonces podríamos decir que, como le atribuyen a Carrasquilla inicialmente, Manuel Mejía Vallejo también, al igual que Carrasquilla, fue un escritor de oficio, un escritor consagrado a la literatura, a la escritura y a un proceso incansable de corrección y de supervisión con respecto a sus obras, como lo vamos a ver a continuación. Frente a la producción literaria del autor, que es muy amplia, solamente voy a enunciar que el autor en esos 52 años de escritura logró publicar 11 novelas, 209 cuentos y 4 libros de poemas que abarcan una variedad en el género lírico que pasa por la misma poesía, por las coplas y por las décimas. Entonces vemos que el escritor solamente en la producción ficcional pues tiene una vasta literatura. Además el escritor también tuvo ensayos, publicó sus conferencias luego también en diferentes medios y tiene pues una serie de entrevistas muy interesantes. Este escritor logró un reconocimiento básicamente desde la década de los 70 con su novela Aire de Tango. No quiere decir que las novelas anteriores no hayan tenido relevancia o importancia, sí la tuvo, pero el escritor desde
el premio Eugenio Nadal en España, con el día señalado, empieza un reconocimiento que se va consolidando paulatinamente en las siguientes décadas, con Aire de Tango y finalmente con La Casa de las Dos Palmas, que obtiene el reconocimiento máximo a las letras hispanoamericanas, como es el premio Rómulo Gallegos en 1989. Muy bien, seguimos. Lamento de pronto si no alcanzan a ver, después incluso les podríamos compartir esta presentación. En esas 11 novelas que les enuncié anteriormente, entonces vemos que el escritor fue activo desde 1945 y con el pasar de cada década tenía publicaciones diferentes. Lo que nos muestra esta línea de tiempo con respecto a las novelas es una producción donde hay una intensificación de la escritura y de la publicación entre finales de los 70 y la década de los 80. Ahí es donde publica las obras que van a consolidar lo que para esta presentación llamamos la saga narrativa de Balandú. ¿Y por qué Balandú? Porque el mundo de Balandú como un espacio ficcional, un pueblo inventado, pero a partir de las referencias del escritor con su arraigo en el suroeste antioqueño, va a crear un mundo a la manera de Comala o a la manera de Macondo, pero ese mundo no se va a circunscribir solamente a una obra, como pasa, por ejemplo, con algunos referentes ficcionales, sino que el autor le va a dar trascendencia a varias novelas y a unos volúmenes de cuentos. Entonces podríamos decir que esa creación del autor de ese mundo ficcional va a marcar toda una saga narrativa, y no decimos solo novelística, porque también abarca algunos de sus cuentos, personajes que son reiterativos en varias de sus obras y que también se estructuran a partir de una familia. Los Herreros como una familia fundadora de pueblos en el suroeste antioqueño, y que están arraigados o emparentados con anécdotas vivenciales, personales de la familia del escritor. En la línea siguiente vemos otras obras ya seleccionadas y articuladas según la saga narrativa. Entonces de esa gran producción de las 11 novelas, seleccionamos que hay dos bloques básicamente. En la década de los 70 tenemos Aire de Tango, el volumen de cuentos Las Noches de la Vigilia, y también la obra Tarde de Verano, publicada según la editorial en 1980, pero que no llegó a los lectores hasta 1981. Y un segundo bloque, digamos, los agrupo de manera contemporánea, vinculado con La Casa de las Dos Palmas, de 1988, la obra que obtiene el premio Rómulo Gallegos, el volumen de cuentos que se llama Otras Historias de Balandú, y Los Invocados, que es su última novela. Entonces esas obras terminan de configurar ese mundo ficcional, pero lo que estamos viendo aquí solamente es la cronología de la publicación, y hay que pensar estas obras en otra lógica, que sería la cronología bajo la cual podemos rastrear los orígenes de Balandú, los orígenes de la familia y las historias complementarias. Entonces, a continuación, lo que les quiero mostrar es unos contrastes que hay entre el proyecto que termina llegando a nosotros como lectores y el que originalmente tenía pensado el escritor. Este dato de pronto no ha sido tan común que se presente sobre el escritor, pero el escritor tuvo desde la década de los 70 pensado un proyecto de una tetralogía, quiere decir un conjunto de 4 novelas que se agruparan bajo aires musicales, o sea que los títulos con los que conocemos hoy las obras, por ejemplo como Tarde de Verano, La Casa de las Dos Palmas, originalmente fueron pensados con títulos de aires musicales. Entonces en la columna que está a la derecha de ustedes vemos esos títulos que el autor en su proceso de creación y de escritura pensó en algún momento.
Por ejemplo, Aire de Tango, entonces recoge ese primer título musical y se conserva como tal. Tarde de Verano se iba a llamar Aire de Bambuco. La Casa de las Dos Palmas, Aire de Ausencia. Y Los Invocados, El Viento en los Naranjos. Sin embargo, este proyecto podríamos decir que fracasa un poco porque el escritor fue víctima de un robo. Él tenía en su maletín los mecanuscritos, la génesis de estas obras, y en un trayecto entre Siruma y Medellín, cuando estaba en compañía de algunos amigos escritores, abren el carro en el que se estaban trasladando para Medellín, habían hecho una parada en el camino y roban el maletín. Y el escritor se sume en una profunda tristeza y le cuesta en gran medida, como él lo expresa en diversas entrevistas, retomar la escritura de las obras. Entonces ahí cambia el paradigma y le da un giro a esa propuesta inicial y finalmente termina denominando las obras como las conocemos hoy. Pero es importante esta referencia porque al interior de las obras no se pierde esos aires musicales. Eusebio Morales, un personaje de la novela Tarde de Verano, todo el tiempo está reiterando: lo importante es la canción, y los personajes constantemente están vinculados con formas poéticas o con digamos, la canción también es una forma poética, pero también, digamos, con la música. Entonces los personajes tocan la guitarra, cantan los ritmos tradicionales y declaman poesía, o por ejemplo hay un personaje muy especial que es Roberto, y Roberto es un contador de historias que también declama poemas. La familia Herreros es una familia muy amplia que se desarrolla en estas 4 novelas e incluso a veces tiene pequeñas reminiscencias en otras que no he enunciado, pero las 4 novelas principales configuran lo que podríamos llamar la genealogía de los Herreros. Entonces, a partir, digamos, del rastreo y de la lectura en varias obras, hemos construido este árbol genealógico que pasa por 5 generaciones de la familia Herreros. Sin embargo, podríamos decir que las 3 primeras son las centrales, las fundamentales, que tienen mayor presencia desde La Casa de las Dos Palmas, Tarde de Verano, Los Invocados, y en Aire de Tango hay una reminiscencia a algunos personajes de las últimas generaciones de los Herreros. Por ejemplo, recuerdan a Eusebio, que era nieto de uno de los fundadores, como era Efrén Herreros. Entonces, en este cuadro genealógico, más la suma de los otros personajes que aparecen vinculados con la familia Herreros, podríamos decir que Mejía Vallejo tiene más de 70 personajes que pone en función en ese universo novelístico. Y también en los cuentos, porque en los cuentos van apareciendo personajes que han sido reiterativos desde La Casa de las Dos Palmas, pero Roberto, por ejemplo, tiene sus propias historias. También se recuerda a Lucía Herreros, a Medardo Herreros, y así se va completando precisamente toda esta configuración de un panorama familiar, genealógico, pero que también nos lleva a un proceso de vinculación con la fundación o los orígenes de los pueblos antioqueños, precisamente de la mano de las familias fundadoras. Entonces, ya teniendo esos antecedentes, podemos pensar en una lógica de lectura diferente de estas obras. Daniel Casani igual establecía que el lector tiene unos derechos, y entre esos derechos también está escoger libremente cómo quiere leer, bajo qué orden quiere leer. Esta solo es una propuesta, digamos, desde esa experiencia de lectura que les digo, pero que permite en gran medida comprender cómo acercarse a esa gran familia que vimos que son los Herreros y a esa linealidad o cronología que propone el autor. Entonces, cuando hablamos del concepto de diégesis, el concepto de diégesis, sin ser muy académico, es un concepto que remite al orden
a una lógica precisamente bajo la cual podríamos pensar leer estas obras. Entonces, en esta columna está el orden en que se publicó. Como les digo, Aire de Tango de 1973 es la que nos va introduciendo a este mundo, pero el mundo, digamos, de los herreros es como si fuera desde lo más lejano al origen. Entonces, en Aire de Tango los personajes ya no viven en Balandú, viven en Medellín, ni siquiera son descendientes directos de los herreros, sino que en algún momento estuvieron vinculados con ellos, porque fueron amigos, porque vivieron en Balandú, porque recuerdan, digamos, esas tragedias de esa familia fundadora, y donde a un personaje como Jairo, a través de su madre, le llegan historias de Balandú, pero el personaje nunca conoce el pueblo como tal. En Tarde de Verano nos hemos ubicado ya en Balandú, pero es un Balandú en decadencia, un pueblo que se ha quedado como anquilosado en el tiempo y donde no hay una gran novedad. Y yendo hacia el origen, la Casa de las Dos Palmas vuelve a los orígenes de Balandú, es decir, cómo se dio el proceso de fundación, cómo enfrentaron las vicisitudes de los herreros, a qué tragedias se enfrentaron desde la ambición, la locura, el despropósito, y que eso marca un destino trágico de la familia. En Los Invocados es una obra que, como el autor lo dijo, es onírica porque va mucho al mundo de los sueños, del recuerdo, incluso hasta es fantasmagórica, porque muchos de los personajes que se ponen en escena ya no están vivos, es como si salieran. Él hace una imagen de un gran comedor donde están las pinturas de los antepasados, y esos antepasados salen de los cuadros a conversar con el personaje que está ahí y a contarle sus historias. Entonces, esa obra de Los Invocados completa las referencias que han estado en las otras obras y que de alguna manera pues nos dan una idea, digamos, de plenitud frente a todos los acontecimientos que han pasado con las generaciones anteriores de los herreros. Frente a esa propuesta, digamos, de el orden de publicación, hay una contrapropuesta que es un orden de lectura. Entonces, inicialmente, para comprender los orígenes tanto de la fundación del pueblo como de los primeros herreros, pues esa como semilla está en la Casa de las Dos Palmas. No es en vano que después del premio Rómulo Gallegos, la Casa de las Dos Palmas es adaptada a televisión por Marta Bosio de Martínez, y en esa adaptación Marta Bosio reconstruye lo que la novela no presenta frente a cómo se dio el proceso de colonización antioqueña. Mejía Vallejo en su novela lo dice de manera fragmentada, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero claro, el lenguaje audiovisual y el guión televisivo pues no sigue el mismo lenguaje literario, con sus saltos, con su, digamos, manejo del tiempo. Entonces le dio una lógica diferente. Para muchos, digamos, espectadores de la época, e incluso para quienes después han visto la repetición de la serie, por ejemplo en Señal Colombia, la adaptación televisiva pues marca de alguna manera una entrada a la obra de Mejía Vallejo, pero como lectores y como espectadores debemos saber que ambas obras son diferentes y que tienen un distanciamiento entre sí, y que hay que valorarlas cada uno como en su verdadera dimensión. Entonces, en ese orden propuesto de lectura, la Casa de las Dos Palmas nos presenta esa génesis, ese origen, digamos, nos puede llevar a otras historias como las fundaciones de los pueblos del suroeste del suroeste antioqueño a finales del siglo XIX e incluso llegando hasta principios del siglo XX. En Tarde de Verano se nos presenta otro momento, y el momento es: el pueblo ha tenido un auge, el pueblo ha conocido la prosperidad, pero llegó a un momento en donde ya nada pasa en ese pueblo, y ahorita se los voy a ejemplificar también.
Como no hay nada significativo que pase en ese pueblo, los personajes solo se dedican a recordar. Y ahí aparece un personaje muy importante que es Paula Morales. Paula Morales, hermana de Eusebio, está recordando a partir de otra figura, yo diría muy significativa, que es el álbum familiar. Entonces Paula Morales, en la medida que va pasando el álbum familiar, que va recordando esos rostros del pasado, esos seres queridos que ya no están, va reconstruyendo parte de la historia de los primeros herreros. En los invocados, como les mencioné, entonces ya Eusebio y Paula no están, es decir, los últimos de esa estirpe han ido desapareciendo, y un personaje que vuelve como a esa casa olvidada de la Casa de las Dos Palmas. La Casa de las Dos Palmas es el título de la novela, pero también alude al lugar físico que es, podríamos decir, una gran hacienda, la casa de los fundadores, donde quedaron como esos vestigios de gloria, como esas grandezas del pasado, y que ya la casa se está cayendo, está en decadencia porque nadie se ocupa de ella, ya quienes vivían ahí no están. Entonces en los invocados esa gran reminiscencia se da para recordar esos muertos y seguir vinculando con la familia Herreros. Finalmente, en Aire de Tango, que sería la última novela entonces de esa lógica a leer, vuelven a aparecer personajes como Eusebio Morales, pero desde el recuerdo, porque sus amigos desaparecidos, las amantes que tuvo, recuerdan a Eusebio como descendiente de los herreros, pero también recuerdan cómo ya no era viable seguir en Balandú, y por eso miran nuevos horizontes como sería la ciudad. Y la ciudad va a ser un gran referente para Manuel Mejía Vallejo, porque la ciudad para él en diferentes momentos históricos de su vida personal le generó situaciones encontradas. Por ejemplo, en esa primera juventud, cuando viene a Medellín a estudiar y cuando ha perdido el legado familiar, han tenido una quiebra económica, pues añora volver a esa tierra perdida, añora volver a ese mundo que ya no tiene, y Aire de Tango recoge parte de esa nostalgia también por ese mundo original que sería en su mundo ficcional Balandú. El proceso de escritura de Manuel Mejía Vallejo con estas obras abarca un periodo de tiempo, podríamos decir, relativamente largo. También porque, como les dije al principio, en esa reconstrucción de las obras, él se dio a la tarea de reescribir, y era incansable en su proceso de corrección, reescritura, también de pedir opiniones a sus amigos, de leerles pasajes textuales de los mecanuscritos, y después incorporaba esos cambios. Entonces, esos mecanuscritos que se conservan digamos, un convenio de comodato con la Biblioteca Pública Piloto, pero los derechos están sobre sus herederos, muestran el proceso de notas, por ejemplo, al margen, que después se iban incorporando en las diferentes versiones, porque no hacía un único mecanuscrito, corregía y volvía a transcribir en la máquina de escribir el siguiente, hasta que llegaba a una forma que medianamente satisfacía al escritor. Entonces, la Casa de las Dos Palmas no se configura a finales de los 80, desde 1980 o incluso antes ya venía pensando en esa obra, y el proceso de escritura, entonces podríamos decir, es relativamente largo. Con los invocados pasa algo similar. Con los invocados, el escritor también tuvo un proceso de escritura muy reciente. Están los mecanuscritos después de la publicación de la Casa de las Dos Palmas, y en ese proceso de escritura el escritor consideró incluso diferentes títulos, como veíamos ahora, y en uno de los mecanuscritos, que aquí no se alcanza pues como a leer bien, consideró hasta 3 títulos diferentes para la obra: Los Invocados, La Brisa entre los Naranjos, Lugar de Invenciones, y en otro lado decía El Viento entre los Naranjos. Entonces el escritor constantemente estaba preguntándose y preocupado por
cuál sería la denominación más adecuada para esas vivencias. Vemos que el título final, que es Los Invocados, tiene una gran trascendencia porque, como les digo, si estamos recordando a los seres perdidos, a los seres que ya no están, pues hay más que recordar, el autor dice hay que invocar, hay que traer de ese recuerdo y hay que actualizar esa memoria mientras podamos recordar. Muy bien. Los Invocados, que podríamos decir es una de las obras menos leídas y menos valoradas del escritor, completa la saga narrativa porque es una obra que presenta intertextualidades con otras obras. ¿Qué son las intertextualidades? Vínculos temáticos, de contenidos, y en esta obra incluso son de citas textuales o de citas parafraseadas por el mismo escritor con respecto a sus obras. ¿Por qué decimos citas parafraseadas? Porque el escritor, con la memoria prodigiosa que tenía mientras tuvo uso de sus facultades, muchas veces no tenía que volver a leer sus obras publicadas, sino que vemos que en el proceso de reescritura traía la idea casi literal, pero no completa, o que a veces reescribía partes. Por eso decimos que él mismo se parafrasea y se cita a sí mismo en Los Invocados. Entonces, en un estudio que hicimos con esos mecanuscritos, donde en los mecanuscritos sí señala de dónde proviene el pasaje textual, otros pasajes textuales no los hace explícitos, pero se pueden rastrear en su obra. En Los Invocados encontramos que tiene como fragmentos, como pasajes textuales, 33 citas de Tarde de Verano, 29 de La Casa de las Dos Palmas, 16 de otra obra que se llama Y el mundo sigue andando, 4 de La sombra de tu paso, 3 de Aire de tango, 3 de Las noches de la vigilia. Quiere decir que el escritor ahí reúne toda su producción acumulada hasta ese momento. Recordemos que esta es su última obra, y la vincula y la articula, le da unos hilos conductores y hace que esta obra recoja toda su tradición escrita vinculada con los dos temas centrales que hemos mencionado, con Balandú, los herreros y las referencias de ese mundo ficcional. Entonces, por eso esta obra es tan significativa. Muy bien, teniendo claro el proceso de escritura y el proceso de la construcción de sus obras, entonces vamos a pasar al segundo tema de esta presentación, que es cómo se da ese paso desde los orígenes que le interesan al autor y con los que está vinculado familiarmente, como es su descendencia directa de fundadores, por ejemplo, de pueblos como Andes, como Jardín, como Támesis. Él mismo lo dice en varias de sus entrevistas, cómo su propia familia estuvo vinculada a esos procesos de población y de colonización del suroeste. Entonces nos vamos a remitir como a este último momento, a unos pasajes textuales tomados directamente de su obra y que nos va a permitir reconstruir parte de esta historia. En esta idea lo que se plantea es lo siguiente: Manuel Mejía Vallejo crea un mundo nuevo, pero no es un mundo digamos que esté ausente de referentes conocidos, porque en las mismas obras de Manuel Mejía Vallejo aparecen las particularidades geográficas de una región como el suroeste antioqueño. Entonces él enuncia directamente los farallones, emparentados por ejemplo con los farallones del Citará, los ríos. Entonces está el San Juan, el Cauca, el Cartama. De hecho hay escenas muy dramáticas en torno a esos ríos. Y el mismo Mejía Vallejo, en una entrevista, la entrevista con Augusto Escobar que les mencioné, referencia cómo su familia y él mismo, cuando era muy niño, uno de sus primeros recuerdos es que estuvo a punto de perecer por una creciente del río que casi se lleva a su casa con su familia. Y esos, digamos, enfrentamientos con esa naturaleza tan agreste son los que le dan motivo también para crear todo este mundo ficcional. Ahí también quiero hacer una aclaración. Nos referenciamos a Balandú como un pueblo,
y a veces pensamos que todo gira en torno a ese pueblo, pero hay una geografía más amplia en estas obras cuando se circunscribe y dice Balandú. Balandú no es un pueblo, Balandú es todo el territorio, y ese territorio tiene, como él lo denominó incluso en los mecanuscritos, él en los mecanuscritos pensaba denominar la Casa de las Dos Palmas en dos partes, que a veces pensó llamar tierra fría, tierra caliente, haciendo esa separación geográfica. Y Balandú estaría como en lo que llamaríamos el clima templado. Pero la estructura de la Casa de las Dos Palmas originalmente, que hoy no la conocemos así, tenía dos partes, y las dos partes eran con denominaciones del clima, de la geografía. Entonces es importante eso porque nos refuerza esta idea de cómo todo el territorio del suroeste, y no solo Jardín puede determinar, él lo decía, la historia de una familia, de una casa en el marco de la plaza, porque en algún momento quiso hacer la historia de todo un pueblo, pero se dio cuenta que era inabarcable, y es tan inabarcable que vemos hasta este punto que él se ha ocupado en toda su saga narrativa de una sola familia, de un pueblo, pero enmarcado en una familia, y 4 novelas incluso no fueron suficientes para abarcar todo ese mundo ficcional. Entonces Mejía Vallejo también tuvo que poner límites a su escritura y límites a su espacio geográfico, como les digo, es el suroeste. Los espacios también son muy importantes frente a lo que es Balandú y lo que llamaríamos los pisos térmicos. Juan Luis Mejía lo ha denominado así, un estudio sobre los pisos térmicos en estas obras de Mejía Vallejo, y la influencia de la tierra fría o el páramo, porque entonces en la Casa de las Dos Palmas él dice que la casa está ubicada en el páramo, pero como sabemos, en el clima de páramo pues casi que solo crecen los frailejones cuando los dejan, ¿cierto? Cuando les permiten sobrevivir. En realidad menciona el páramo porque es una tierra fría con un clima que está lleno de bruma, y eso le da un aire de misterio, especialmente a los alrededores de la Casa de las Dos Palmas. Y ahí los personajes como Efrén Herreros, Zoraida, el maestro Bastidas, podríamos decir que hacen una introspección, y que ese clima les permite el recogimiento y les permite pensarse a sí mismos. Mientras que en el otro extremo, que es la tierra caliente, que es en la ribera del río, vive en la Casa de las Cadenas la hija de Efrén Herreros, Evangelina con su esposo violento, primario, que es José Aníbal Gómez. Y hay otros personajes como Juancho López, Escolástica García, que son hermanos medios, descendientes del patriarca fundador, descendientes también del padre de Efrén Herreros, y que en esa casa de tierra caliente, que es la Casa de las Cadenas, están mezcladas las pasiones humanas. Pero son pasiones como en efervescencia, donde esos personajes desbordan sexualidad, erotismo, pero también violencia. Entonces es como una confrontación de dos mundos, y por eso les digo que Balandú abarca todo ese territorio, y un territorio de contrastes, y esos contrastes son los que nos va a mostrar Mejía Vallejo en su obra. Entonces vamos a pasar solo a unos pequeños ejemplos de lo que se muestra desde ese mundo, digamos, en el que en nuestra tradición antioqueña pues hay como casi que un principio, es que todos descendemos en algún momento de personas que vivieron o en algún momento tuvieron antepasados en poblaciones de Antioquia, y paulatinamente se fue dando un proceso de migración a la ciudad. Eso es lo que nos representa Mejía Vallejo también en estas obras. Entonces el autor nos dice, frente a sus antecedentes familiares: en la Casa de las Dos Palmas describo a partes de mi familia política, evoco seres profundamente locos, conturbados, celosos, seres dislocados y angustiados, buscadores de cosas, porque nadie sabe qué es este pequeño acto de vivir. Yo me busco en ellos, yo los busco a ellos,
pero como están muertos y no puedo preguntarles, a veces en la oscuridad de mi sala yo los invoco. Y creo que esto nos pasa cuando precisamente estamos anclados en los recuerdos, esos recuerdos familiares que nos llevan a reconstruir esas historias que ahora de viva voz no podemos escuchar. Y digamos que Mejía Vallejo en otra parte, en otra entrevista, nos dice que incluso esas historias de esos antepasados parecían tan inverosímiles que cuando él las quiso retratar en sus obras les tuvo que dar matices, porque digamos como si fuera la manera del realismo mágico, eran tan extraordinarias y tan poco creíbles esas historias que nadie creería que en ese mundo de los fundadores se daban tales excesos, tales digamos violencias y de alguna manera un abuso desmedido, por ejemplo, del poder. Entonces, inicialmente tenemos un estado de la confrontación del hombre con la naturaleza. Cuando pensamos en el proceso de la colonización antioqueña, pues a veces pensamos, y en este punto soy muy crítico, solo en algo que creo que hay que reevaluar, que es la proeza de la raza, porque entonces decimos, no, es que enfrentaron tantas vicisitudes que lograron una gran hazaña. Obviamente que si vemos los sitios donde están fundados muchos de los pueblos, parece inverosímil que en una falda de una montaña, como pasa por ejemplo en Manizales, que la calle principal esté en medio del filo de la montaña, que ahí se haya fundado un pueblo producto de la colonización. Entonces, claro, esa hazaña hay que reconocerla, pero eso tuvo unos costos, y Mejía Vallejo es crítico con los costos de la colonización antioqueña. Entonces, en la Casa de las Dos Palmas, frente a ese proceso, nos dice: el poderoso de esas regiones, colonizador y aventurero, en trances bravos, sometió tierras y gentes, buscó amigos y enemigos, dominó. Tumben montes, siembren pastos, extendía su mirada de agrimensor veterano, había baldíos aún, viejas montañas del Indio, desplazado cada vez más hacia otras selvas. El avance era un derecho tomado, no dolía la injusticia al practicarlo. También la tierra y el hombre debían pagar su tributo obligatorio. Imponían la ley de amansamiento creador según su ángulo de enfoque. Y dice el personaje: lo que ven y mucho más les pertenece. Su brazo mostraba la seguridad de un gajo de roble. Nadie podrá tener tantas tierras. No sé si recuerdan la primera imagen, Horizontes, del maestro Cano, que precisamente está mostrando la vastedad, ¿cierto?, de todo ese territorio por explorar, por conocer, por colonizar. Es la misma imagen que está narrando Manuel Mejía Vallejo aquí, cuando el personaje extiende el brazo y dice: su brazo mostraba la seguridad de un gajo de roble. Nadie podrá tener tantas tierras. Y es esa ambición desmedida la que lleva a estos personajes a veces a destinos trágicos. Por ejemplo, Juan Herreros, en la Casa de las Dos Palmas, se deja deslumbrar por una veta en una mina de oro, y empieza a construir el gran caserón de la Casa de las Dos Palmas, una casa como no se había visto en las regiones, según narra la misma obra, y a llenarla de lujos. Pero rápidamente la ilusión del oro se agota y todo queda en ese primer proyecto truncado. El proceso de colonización, como les digo, no fue amable porque, como lo menciona aquí, recuerden que, hago un paréntesis, recuerden que Mejía Vallejo, al vivir en el suroeste, también entró en contacto con las comunidades indígenas que todavía hoy habitan el territorio del suroeste. Y su padre también, incluso lo menciona, conocía la lengua catío y entraba en comunicación y en contacto con ellos, pero también en un proceso, podríamos decir, de servidumbre de los indígenas hacia los colonizadores. Entonces, en la Casa de las Dos Palmas retoma eso cuando nos dice: se fue desplazando paulatinamente
al habitante originario de esas tierras. O cuando dicen tumben montes. Hay otro pasaje que no lo voy a citar en este momento, pero en otro pasaje Efrén Herreros se da la tarea de reforestar, es decir, podríamos decir, de subsanar los excesos de la colonización. Miren que todavía hoy estamos pensando, y es necesario hacerlo, en cómo preservar las fuentes de agua o cómo devolver a las plantas nativas el territorio que han perdido, por ejemplo, por traer especies que son foráneas. Esa reflexión ya está planteada en Mejía Vallejo desde esa crítica al proceso de la colonización. Y luego, cuando ya empieza a establecerse el colonizador y a generar, digamos, un centro urbano, entonces nos dice: empezó a verse el correr y juguetear de los niños y perros, brotaron las semillas, se oyó en el monte el serrucho de los aserraderos y el golpe de las hachas. Esta tierra fue cediendo a la civilización, en lugar de pajarracos silvestres se vieron animales domésticos. Había ya un principio, pero faltaba mucho. Y sobre ese trabajar es que el territorio se empieza, digamos, a extender y a configurar. Se abren caminos, digamos, construyen puentes para franquear los límites geográficos, y así paulatinamente los colonizadores van estableciéndose y van afianzándose en el territorio. ¿Bajo qué costos? Pues hay varios costos. En ese sentido, el costo también lo paga la familia Herreros durante varias generaciones. Ahora les mencionaba el caso de la Casa de las Cadenas y de Evangelina. Pues querer tener un matrimonio afortunado que propicie que haya un buen partido y que ese buen partido propicie la administración de una gran hacienda ganadera, no siempre la elección es la más afortunada. Entonces los descendientes de los colonizadores empiezan a cargar con ciertas desgracias que lleva y marca a estos personajes por un destino trágico. O sea que esa prosperidad que se esperaba, todo el esfuerzo que hicieron los antecesores, de alguna manera aquí se va entrando en un proceso de decadencia. Y ese proceso de decadencia entonces lo vamos a evidenciar en una frase que tomo, pero de Carrasquilla, cuando digo la quietud aldeana de la parroquia, porque en la autobiografía de Tomás Carrasquilla él menciona esa quietud aldeana y cómo es un espacio propicio para pensar y escribir. Aquí los personajes, ya estoy en la novela Tarde de Verano, se dan a la tarea de pensar cómo superar esa quietud aldeana. Entonces Eusebio Morales, el nieto de Efrén Herreros, ya de esa digamos última descendencia, menciona un verbo que digamos es invención de Manuel Mejía Vallejo en su proceso de escritura, pero un verbo que es muy significativo. Entonces, de la aldea, que es digamos como un nombre común, ¿cierto?, crea un verbo, ¿sí? El verbo no existe, pero en la obra literaria está y tiene un sentido muy profundo, y por eso lo quiero mencionar hoy. Entonces la obra dice: aldear, empezaba Eusebio, hay que inventar el verbo, estar aldeado, triste, anulado, jodido, hastiado, solo, en vísperas de morir sin trascendencia. Aldea es un estado del alma, rabia diluida, angustia cuadrada como la plaza, gris como los tejados, modorra y soledad, chisme, cielo abierto como almanaque o una mascota, lentitud, días en blanco, guerras por todas partes, hambre. Los periódicos llegan tarde y cuando llegan ya todo ha sucedido. Es otro pasado que puede olvidarse porque olvidar es cómodo, estamos aldeados. Entonces Mejía Vallejo nos dice claramente: aldear es un estado del alma, es el estado de la quietud, de donde no pasa nada, y si pasa llega como se dice, con los coletazos de asuntos que ya se han vivido en otros lados.
Y esto se vincula, cuando lo decimos como con ese proceso histórico, con la decadencia de los centros urbanos, donde vivieron un relativo auge, un auge a veces, si lo vinculamos con otros factores que no están mencionados en las obras, el auge cafetero de finales de la década, del siglo XIX y principios del siglo XX, hizo que estos pueblos fundados de manera reciente fueran prósperos y crecieran, especialmente en el suroeste. Pero después, con problemas incluso exógenos como las dificultades económicas de 1929 en Estados Unidos, que lleva un proceso paulatino de quiebra económica, también esa pequeña economía tan incipiente nuestra se va debilitando y se ve afectada, y por eso en los pueblos entran en un estado de decadencia o de quietud. Y Mejía Vallejo ubica a estos personajes justo en ese momento, en un momento en donde no lo menciona por esos asuntos económicos, sino porque ya el mundo de los fundadores pasó, el mundo de la prosperidad ya no está. Las ilusiones, por ejemplo, con la economía basada en el oro y en otras formas de explotación de la tierra, paulatinamente han ido decayendo en ese momento. Entonces los personajes están quietos, sumidos en un mundo que, vuelve y lo menciona, solo queda recordar, y si recordar no es propicio, hay que olvidar para dejar de ser, como lo dice Eusebio en ese último momento. Muy bien, vamos a avanzar porque ya casi nos cumplimos el tiempo de esta primera parte. Entonces, finalmente, cuando ese mundo del pueblo deja de ser viable, los personajes se ven condicionados a migrar. La migración en nuestras circunstancias históricas se da por diferentes circunstancias. Unas tienen que ver con lo económico, y después, cuando llegue la época de la violencia bipartidista, pues se van a dar por circunstancias derivadas de la persecución ideológica. Entonces, los personajes en Aire de Tango ya están en un contexto urbano, salieron de Balandú y se ubicaron ya en Medellín, pero están recordando constantemente su pasado y su arraigo en el pueblo. Entonces, nos dicen en Aire de Tango: la colonia de Balandú se reunía como las demás colonias de las demás provincias. La ciudad, y así lo dice en la novela, la ciudad se fue llenando de gentes venidas de todas partes. Nosotros sonábamos mucho. ¿Han visto que a los puebleños se les sigue notando la pendejada? Por más que uno se mueva, suene y truene, se le queda el pegote. Ya ven, me gusta ese pegote, porque en medio de todo uno es más entero que lo demás. Así lo narra pues la novela, para recordar constantemente el origen, y creo que esos orígenes pues nunca se pierden, porque los personajes siempre están referenciándose como a esa edad inicial, como esa edad de oro donde hubo prosperidad y donde las familias como los herreros eran unas grandes familias que podían convocar incluso el progreso. Y Mejía Vallejo lo dice así en su saga narrativa: el pueblo progresó en la medida que los herreros avanzaron, y cuando ya los herreros no están, empieza también este proceso de migración y decadencia. Muy bien, entonces dando paso ya a esta segunda parte, Mejía Vallejo, como les dije al principio, decía: lo importante es la canción. Ahora lo vamos a cambiar un poco y vamos a decir: lo importante es la conversación. Entonces, en este momento, como también esto es un conversatorio y después vamos a dar la palabra también a ustedes con sus intervenciones, la profesora Yamile Ríos me va a acompañar en una conversación frente a esta presentación, frente a otros temas que podamos ampliar, y después les damos la palabra a ustedes. Muchas gracias. Qué bueno compartir este momento que es tan significativo para todos, para todas. No solamente estamos pues agradeciendo la participación en esta cátedra, sino sobre todo la asistencia, porque eso quiere decir que hay muchas personas interesadas en la obra de Manuel Mejía Vallejo. Bueno, a partir de el centenario ha habido una serie
de eventos académicos, culturales en torno a la celebración de la vida todavía, de la vida literaria de nuestro Manuel Mejía Vallejo. Entonces, que no sea solamente en pos de una conmemoración, sino que a Manuel Mejía Vallejo lo leamos por un mes, por un año y por siempre. Esa es pues como la gran invitación. Entonces, a partir de la conferencia del profesor Félix, yo traje unas preguntas que quiero que al final también tengamos, pues, con las que tengamos una conversación, porque hay una serie de puntos que hacen relieve acá y que quiero entonces empezar acá a compartir. La primera pregunta tiene que ver con esa amplia producción literaria de Manuel Mejía Vallejo. En esa vasta producción literaria vemos una línea de tiempo con ese ejercicio juicioso, ese ejercicio constante en la escritura del autor. Yo quiero que el profesor nos amplíe esos momentos o ejes creativos, cómo se pueden pensar, cómo se pueden proponer o plantear para comprender ciertos periodos literarios en la obra del autor. Gracias, Yamile. Sí, hay varios ejes temáticos, además de la saga narrativa de Balandú en la que me enfoqué hoy, pero hay varios, podríamos decir, líneas que se pueden seguir alrededor de la obra de Manuel Mejía Vallejo, y también momentos que están vinculados en ocasiones con el proceso creativo, pero también con el proceso personal que el escritor está viviendo. Entonces, un primer momento, podríamos decir que son esas obras tempranas de juventud. Básicamente son dos obras: La tierra éramos nosotros y Al pie de la ciudad, dos novelas. Esas dos novelas de alguna manera están demostrando la nostalgia por la tierra, la nostalgia por el mundo perdido. Manuel Mejía Vallejo, como les conté brevemente, ya en sus años, llegando a la edad de 20, 21 años, llega a Medellín motivado por su familia para estudiar, pero tiene un choque con la ciudad. Esa ciudad con esos afanes modernizadores, donde ya la industria tiene una gran fuerza, la industria textilera, estamos hablando de mediados de los años 40, donde es una ciudad que está en proceso de crecimiento, pero también de esa modernización mediada, por ejemplo, por la presencia de los carros en las vías, de los teatros. Y de hecho ese es el motivo que podríamos decir es el detonante para que él escriba la primera novela. Él va a ver una película en uno de los teatros de la ciudad, de aquí del centro en ese momento, y esa película le muestra un personaje que ha perdido todo lo que tenía valor para él, y Mejía Vallejo se conduele precisamente de haber perdido la tierra no solo como posesión familiar, sino la tierra como ese lugar en el que pasó sus mejores años de infancia y juventud. Una aclaración también, se ha dicho pues en muchos eventos, pero Mejía Vallejo tiene dos patrias pequeñas, porque nace en Jericó, pero crece en Jardín. Entonces se vincula mucho con Jardín, y de hecho las referencias para crear la casa en el marco de la plaza son de Jardín, pero como su familia estaba dispersa por el territorio, por una circunstancia fortuita, la madre de Mejía Vallejo va a visitar a su suegra Jericó y nace en Jericó. Por eso no hablamos solo de Jardín, sino de un territorio como el suroeste. Entonces ese territorio tan querido para el autor le genera profunda nostalgia, y en esas dos obras se da la tarea de, al menos en la primera, de crear un personaje que es Bernardo. Bernardo es el alter ego del escritor. Bernardo va a aparecer en obras posteriores de los años 80 nuevamente con otras funciones, pero Bernardo
es la representación del mismo Manuel, que vuelve a hablar, por ejemplo, con el capataz de la finca, con la servidumbre, a recoger esas historias de la juventud, a recoger los mitos, las leyendas que rodearon las historias con las que creció en la infancia. Y un primer momento, entonces, para sintetizar, es el momento de recordar y recrear esa infancia perdida, esa juventud perdida que fue precisamente en las montañas del suroeste. Un segundo momento se da con los cambios ideológicos y políticos de mediados del siglo XX, porque Manuel Mejía Vallejo fue afín a las ideas políticas liberales de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces vemos que este año también estábamos conmemorando el suceso lamentable de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo. En ese proceso, Mejía Vallejo, que ya trabajaba en la imprenta departamental, como sabían de su filiación política, pierde su trabajo y además, en una visita que hace a su pueblo, a su familia, es perseguido para matarlo por su ideología liberal. Entonces, la persecución política que se da a partir, digamos, del conflicto bipartidista hace que Manuel Mejía Vallejo sea consciente de los problemas políticos que vive el país, que sea víctima incluso de esa persecución ideológica y política y que tenga que salir exiliado. Y en ese exilio, Manuel Mejía Vallejo empieza a crear varios de sus cuentos más memorables en un recorrido que hace desde Venezuela y luego pasa a Centroamérica. Y en ese momento crea obras vinculadas a la época de la violencia. Bueno, entonces ya tenemos dos periodos representativos y en los cuales vemos también esa reminiscencia, esa serie de acontecimientos también que marcaron de maneras cruciales la vida del autor. ¿Qué más podemos encontrar en este sentido, profesor Félix? Sí, entonces, para completar, en esa época de la violencia, el escritor tiene dos obras que son muy emblemáticas, que se vinculan con toda una narrativa de la generación de escritores que vivió ese momento. Tiene la novela El Día Señalado y tiene una recopilación de 2 volúmenes de cuentos previos, pero que finalmente trascienden como cuentos de zona tórrida. Ahí hay cuentos tan emblemáticos como Tiempo de Sequía, La Venganza, que reflejan precisamente otras formas de violencia. Veíamos que había una forma de violencia en el proceso como los colonizadores enfrentaron la naturaleza. Aquí es el enfrentamiento de los conciudadanos que por diferencias ideológicas, pero también a veces por confrontaciones consigo mismo, pues terminan también siendo víctimas de esa violencia. Y el último momento que podríamos mencionar es este periodo de la saga narrativa, donde la saga narrativa nos configura este mundo de Balandú, pero tampoco está aislado de las primeras novelas, porque es como si recogiera toda la tradición previa y, por ejemplo, en El Día Señalado, él ya menciona que alrededor de Tambo, que es el pueblo emblemático del Día Señalado, que alrededor de Tambo hay otros pueblos y menciona varios que aparecen en otras obras, entre esos Balandú, Santa María de los Robles, Yarumo Azul. En esa novela solo se quedan como referencias y después va a desarrollar esos espacios geográficos en otras obras. Entonces podríamos decir que vincula eso. Y una última referencia, el alter ego, que es el personaje de Bernardo, va a aparecer después en personajes como La Sombra de tu Paso, y empieza el ciclo narrativo y lo cierra con Bernardo, porque Bernardo es quien visita la casa de las Dos Palmas en Los Invocados y habla con los personajes que están en los retratos familiares del comedor de esa casa, una casa que por demás ya está en ruinas. Entonces
el autor, creo que eso es muy simbólico, empieza su ciclo consigo mismo como alter ego en Bernardo y lo cierra en Los Invocados. Bueno, muchas gracias. Entonces, asimismo hablamos de personajes, hablamos del árbol genealógico de la familia Herreros. Aquí es importante resaltar que hay una serie de personajes repartidos, distribuidos en toda esta saga narrativa y que son los personajes que constituyen la línea fundacional de toda la obra de Manuel Mejía Vallejo. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos reconocer estos personajes si están dispersos en toda esa saga? Sí, bueno, tal vez vieron el árbol genealógico, o al menos que habían 5 generaciones. Mencionamos que habían 5 generaciones en ese árbol genealógico. Algunos personajes tienen vínculos, digamos, familiares reconocibles y rastreables en la obra. Entonces se habla del padre de Efrén Herreros y aunque no se toma con nombre propio, pues podríamos decir que es el gran patriarca fundador, pero no es el único fundador. Hay otros fundadores de la misma generación, por ejemplo, como lo menciona así en la Casa de las Dos Palmas, Mariano, el alcalde ciego, que era hermano de ese padre de Efrén. Me confundí porque hay que hacer diferencias con la adaptación televisiva. Resulta que a ese padre de Efraín, que no tiene nombre en la novela, por un error tipográfico en la obra, lo nombran Efraín, pero Mejía Vallejo nunca le da ese nombre. Ahí es donde el lector, digamos, que quiera hacer los contrastes debe estar muy atento, porque la adaptación televisiva introduce nuevos personajes que incluso no están tan explícitos en la Casa de las Dos Palmas. Ahí es cuando entramos, discúlpame profe que lo interrumpa, cuando entramos a estas diferencias marcadas entre la obra original y las adaptaciones que se hacen para cine o para televisión. Entonces también es esa invitación a ser cuidadosos como lectores frente a lo que leemos. Hay que volver al origen. Sí, muy bien, totalmente de acuerdo. Entonces podríamos decir que la obra nos va mostrando relaciones familiares, algunas podríamos decir que son horizontales en el sentido que son personajes que pertenecen a la misma generación. Entonces nos menciona algo muy significativo. El patriarca quiso que en sus hijos descansaran los poderes que guiaban que iban a guiar la administración del pueblo. Entonces, después del patriarca y del primer alcalde Mariano, estaba el hijo médico, el hijo abogado y el hijo cura, ¿sí?, que termina siendo Monseñor Herreros. Entonces vemos también cómo la distribución del poder descansa sobre esa familia y que a partir de esos vínculos seguimos avanzando en las generaciones. Ya la tercera generación se centra mucho, entonces recapitulo, la primera es la de los fundadores como los patriarcas, la segunda son los hijos de esos patriarcas, donde está Efrén, que sigue siendo una figura patriarcal, y la tercera son los hijos de Efrén Herreros y sus vínculos afectivos. Entonces ahí está Medardo y Zoraida Vélez, está Evangelina y José Aníbal Gómez, y está Lucía, que es como una presencia etérea, porque Lucía muere joven a causa de una enfermedad que no es muy clara en la obra, reminiscencia de una propia hermana de Manuel Mejía Vallejo, que también muere en su adolescencia, y con ese personaje el autor le hace un homenaje. Y ya la cuarta generación podríamos decir que son los últimos descendientes, en donde está Paula Morales y Eusebio, y hay que estar como lectores muy atentos a de quién es hijo, de dónde depende, cuál es el grado de consanguinidad, para poder ir siguiendo esa línea genealógica. Tal vez quienes han leído 100 años de soledad ven que muchas ediciones
se acompañan de un árbol genealógico para poder entender las relaciones familiares. Yo creo que en esta novela también se puede hacer y ahí está, ¿cierto? Al menos hay una propuesta desde la lectura que hemos hecho de las obras. Muy bien, entonces en cuanto a esto de cronologías, de manejo de tiempos, también es interesante ver cómo esa cronología que se conoce de las publicaciones de las obras de Manuel Mejía Vallejo, pues está directamente relacionada con esas fechas que aparecen en la página legal o página de créditos. Sin embargo, desde la propuesta del Grupo de Investigación de la Universidad de Antioquia, hay una posible lógica que se circunscribe a la temporalidad de la saga narrativa de Balandú. Ahorita usted nos hablaba y me pareció muy bello pues el traer a colación a Casani con su decálogo del lector, donde tenemos el derecho a leer en el orden que nos plazca. A propósito de ese orden, ¿qué nos puede decir usted frente a esa cronología que ustedes desde la investigación proponen? Bueno, pues las cronologías creo que son muy importantes como una forma de comprender ciertos eventos. Sin embargo, las obras literarias nos exigen como lectores que estemos atentos a los saltos temporales. Por ejemplo, en algún momento nos están hablando del tiempo de los fundadores, como cuando tumbaban monte, como lo dice la cita, y luego pasa a un estado del personaje Fren, que ya es un personaje maduro, que es reflexivo frente a ese proceso y que lo que quiere es cambiar ese paradigma de tumbar monte y que quiere más bien recuperar las cuencas de agua. Entonces, podríamos decir que es un ejercicio en doble vía. El lector debe estar atento a los movimientos temporales que a veces la misma obra nos va indicando, y a veces dice sencillamente que el personaje recordó o que el personaje vivió, y ya los tiempos verbales nos van indicando que está hablando de un tiempo pasado. Y será el ejercicio de ir reconstruyendo esa linealidad con la que se dan los acontecimientos. Entonces vemos que la Casa de las Dos Palmas se mueve en varios tiempos. Está el tiempo de los fundadores, el tiempo de Efrén como el gran patriarca, pero también unos hijos que van teniendo unos destinos trágicos, como se los he mencionado. En la reconstrucción, digamos, de esas historias, pues tendríamos que no perder de vista que las obras a veces completan historias y las completan, claro, el escritor se da sus licencias narrativas. Entonces, por ejemplo, en una obra como Tarde de Verano habla de la hija madre que está encerrada en un cuarto, y en la Casa de las Dos Palmas ya no la nombra la hija madre, pero las circunstancias son las mismas de Evangelina. Sin embargo, hay una hija que no se menciona mucho, que hay que estar atento a esa referencia, porque ni Evangelina es la madre de Eusebio ni de Paula. Hay una cuarta hija, entonces habíamos recapitulado: Medardo, Lucía, que muere joven, Evangelina con el matrimonio trágico, y la cuarta hija que no toma nombre, pero que es la madre de Paula y Eusebio, que permanecen en el caserón del pueblo. Entonces, esas referencias nos pueden confundir, porque en Tarde de Verano, al hablar de la hija madre, pensaríamos que es la misma Evangelina, y resulta que no, que Evangelina al final de la Casa de las Dos Palmas tiene un hijo, y que ese hijo de alguna manera en el que se, digamos, depositan todas las esperanzas de la continuidad de la familia, también muere joven. Pero eso no nos lo cuenta en la Casa de las Dos Palmas. La Casa de las Dos Palmas cierra con el nacimiento del hijo, y en otra obra nos dicen el destino trágico de Efrén Gustavo Gómez Herreros, ¿sí? Entonces hay muchas sutilezas en la construcción de esa saga narrativa. Bueno, pasemos ahora a hablar un poco de una de las obras pues que por razones muy personales me entraña muy buenos recuerdos, y es Aire de Tango. Aire de Tango, una obra
que nos ofrece tantas posibilidades de lectura, una obra que no solamente tiene aire de tango, sino aire de coplas, de bambucos y de una cantidad de géneros y subgéneros, pues, que nos muestran precisamente ese amor, ese interés de Manuel Mejía Vallejo por la música. Entonces, Aire de Tango ha sido una obra asumida como novela urbana. Juan Luis Mejía hace poco en un evento hablaba de Aire de Tango como la novela bisagra, la novela que se mueve entre el contexto rural y el contexto citadino. En ella hay una cantidad de temas que se desarrollan a través de estos personajes. Y además del tango está precisamente el tema amplio de la transformación de la ciudad de Medellín, de esa Medellín de los años 40, esa ciudad que se llevó el ensanche. La pregunta entonces acá es, ¿cómo se puede vincular esta obra con ese territorio de Balandú y con la reminiscencia de los personajes que nos recrea toda la saga? Muy bien. En Balandú siempre se alude en algunos cuentos, como hay un cuento que se llama En Balandú preñaron a Morelia Barrera, pero también se habla de otro personaje que es Piedad Rojas y de Zoraida Vélez y de un montón de mujeres seductoras que hay en Balandú. Parte de la bisagra es recordar esas mujeres que fueron tan importantes para personajes como Eusebio Morales y a las cuales les dedicó canciones con el propósito, pues, como de cortejarlas. Esos recuerdos de esas mujeres están en Aire de Tango, pero se recuerdan más en el contexto de Balandú que en el contexto urbano. Y ahí es donde está el movimiento que dice Yamile de bisagra, como, digamos, de puente o de transición, lo que nos ayuda como a dar el paso. Porque si bien Aire de Tango comienza con una referencia muy significativa, estamos en una ciudad en esos inicios de la modernización, donde un accidente aéreo, como el trágico suceso de la muerte de Gardel, la pone en un contexto casi mundial, porque entonces en esta ciudad donde ya aterrizan aviones, pues puede sonar como si fuera peyorativo, pero no, es decir, es una ciudad que ya se comunica con el mundo, incluso por vía aérea, y donde vienen grandes artistas y donde suceden cosas importantes, pero todavía los personajes que habitan esa ciudad tienen unas anclas y unos vínculos en ese mundo rural del cual no logran desprenderse. Entonces ahí es donde está el movimiento el debate entre estar en una ciudad con los problemas de la modernización, con los problemas de un crecimiento urbanístico desmedido, con una migración campesina, como lo decía ahí, hay colonias, ¿cierto?, de quienes proceden de diferentes municipios y que se reúnen a hablar ¿de qué? De lo que recuerdan, de sus vivencias pasadas. Entonces Aire de Tango tiene ese movimiento, un movimiento también basado en el recuerdo. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando con sí, esta la última pregunta. A ver, en el corpus literario de muchos autores, de muchos escritores, sobresalen las novelas como la producción más representativa. En el caso de Manuel Mejía Vallejo, el género más representativo es el cuento, es el más prolífico, es el más numeroso. Entonces, a pesar de esta realidad literaria, ha sido el género menos estudiado por la crítica literaria contemporánea. Entonces, ¿qué valor tienen esos últimos volúmenes de cuentos en la saga narrativa de Balandú? Con eso cierro. Muy bien. Mis preguntas. Sí, como vimos, la producción cuentística de Manuel Mejía Vallejo es muy amplia. Claro, el género también permite, por su brevedad, pues que haya un número más amplio que la construcción de una novela. Y además Manuel Mejía Vallejo era muy afín al género del cuento porque le permitía, en eso que dice Cortázar,
de esa fotografía, del cuento como un instante que queda retratado tal cual como una fotografía, es más o menos la idea de Cortázar. En esa brevedad, en esa capacidad de síntesis, Manuel Mejía Vallejo nos entrega escenas contundentes de personajes, de vivencias y también que logran, podríamos decir, conmover al lector. Entonces el cuento para Manuel Mejía Vallejo tuvo varias funciones. En muchas ocasiones era la forma como él le daba salida a temas de los cuales de pronto tenía alguna idea representativa, al punto que esa idea que Humberto Eco cuestiona la inspiración. Claro, es que la inspiración no viene, como decimos, ni de las musas ni del Espíritu Santo, sino que la inspiración para muchos escritores, al menos para Mejía Vallejo, partía de una idea que fuera un detonante de un tema a tratar literariamente. Entonces lo que hacía Mejía Vallejo muchas veces cuando estaba en las tertulias o fumando o tomando el ron con Coca-Cola, que era distintivo en él, se le ocurría una idea o la escuchaba de un amigo, y si no tenía dónde escribir, en el mismo papel de la cajetilla de cigarrillos escribía el esbozo de la idea y después llegaba y la desarrollaba con una intensidad y con una brevedad que daba lugar a eso que decimos, el instante detenido en el tiempo, como si fuera una fotografía para una escena precisa con un personaje o con una circunstancia. Entonces el cuento, digamos que tiene también, podríamos decir, etapas. Está ese cuento vinculado a la época de la violencia con estos cuentos de Zona Tórrida, y están los cuentos entre la década de los 70 y los 80, incluso llegando hasta los 90 con otras historias de Balandú, donde él configura un mundo donde explora los temas que siempre le interesaron. Entonces explora lo onírico, explora ese tema del ensueño, de la pesadilla, el tema reflexivo y profundo, pero también explora completar lo que las obras a veces no alcanzan a abarcar, como la fauna y la flora de ese mundo ficcional. Entonces él crea un montón de cuentos, por ejemplo, uno que se llama Los Nuanúas, y los Nuanúas es una especie animal, o retoma otras figuras mitológicas como el basilisco, pero le da como su propia forma a ese ser extraordinario. Y así paulatinamente hay otro finalmente, o La Flor del Lilolá, que sí, conocemos el referente de La Flor del Lilolá, pero no es lo mismo en la trascendencia simbólica al que le da Mejía Vallejo en esos cuentos. Entonces cada cuento permite que se ocupe de algo significativo y que los cuentos nos permiten completar ya otra faceta que es la fauna y la flora alrededor de Balandú y el territorio. Bueno, muchas gracias, profesor Félix. Yo creo que también podemos en este momento escuchar. ¿Quiénes de ustedes tienen una pregunta, una inquietud? Gracias. Me llama la atención que Balandú sea un mundo a la manera de Macondo, de Gabo, y de Comala, de Rulfo. Nosotros sabemos que Gabo leyó a Rulfo y se apasionó con su obra y hasta dicen que pudo memorizarla. En el caso de Vallejo, él tenía referentes, y qué relación puede establecerse entre esos mundos. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, en la literatura latinoamericana, digamos que hay escritores, no solo Rulfo, sino también, por ejemplo, Juan Carlos Onetti, con Santa María, que también es un espacio ficcional, donde hay una influencia incluso hasta de Faulkner, con la creación de ese condado impronunciable de Yonatapawa, me perdona si no lo pronuncio bien,
donde los escritores se han dado a la manera de pensar sus propios espacios para poner en función sus historias. Entonces, en el caso, por ejemplo, que usted menciona de García Márquez ha anticipado el mundo de esos personajes, por ejemplo, en los cuentos de funerales, los funerales de la Mamá Grande, ¿cierto? Ahí hay unos antecedentes donde él ya menciona a Macondo, pero como lo dice Vargas Llosa en el estudio que hace antes de que pelearan de la novela de García Márquez, en 100 años de soledad hay un mundo total, porque abre y cierra el ciclo en una sola obra, le da completud a ese mundo. La gran diferencia con Mejía Vallejo es que Mejía Vallejo vemos, como lo hemos presentado hoy, que le da continuidad sucesiva y que esa familia no se agota en una sola obra, que los temas no se agotan ni siquiera en las novelas, sino que también abarcan los cuentos. Entonces, el proyecto de Mejía Vallejo podríamos decir que es mucho más amplio, porque casi que toda su trayectoria narrativa de los últimos años ha estado en función de este proyecto. Y la influencia de Rulfo, obviamente, también en Mejía Vallejo. De hecho, esos cuentos, los cuentos de Zona Tórrida, tienen una gran influencia de ese mundo rural, de ese mundo campesino, de esos personajes que viven también desarraigados y que viven casi sobreviviendo al límite, tal como Rulfo lo presenta en sus cuentos. Y la otra referencia con Pedro Páramo, los personajes que ya han fallecido, pero que tienen voz y todavía vuelven y hablan. En Mejía Vallejo también están bajo el artificio o el recurso de traerlos al recuerdo o traerlos y darles voz propia a través como del mundo onírico. Ahí hay un vínculo directo y sí, la influencia de Rulfo en Manuel Mejía Vallejo es directa. A usted. Bueno, buenas tardes. Perdón, buen día. Sí. Más o menos como en la construcción de las sagas, ¿cierto? Que digamos es una facultad muy bella que han tenido varios de los autores colombianos, y pues Mejía, que se vuelve digamos como no sé si sea el primero que empieza a estilizar la obra digamos a plenitud, a separar el guión, pues lo digo a través de Ciervo sin Tierra, que lo estoy leyendo hace poco, ¿cierto? Que empieza digamos como a dar un contexto, ¿cómo se dice? Como de relato, pero que también da algo visual, ¿cierto? A su obra. Entonces esto es muy bello, o sea, la relación de la saga viene y se interconecta, ¿cierto? Vuelve a ver uno, entonces ya mencionan a Rulfo, pero ve uno a Márquez, ve a Tomás, lo ve a él describiendo como el nacimiento de esas ciudades tan bellas pues que estamos construyendo, pero tan dolidas. Él toca o está haciendo digamos subjetivamente, pues esta sería digamos la primera pregunta, como algún contexto sobre el inicio del narcotráfico, ¿cierto? O del trato de las drogas. Y lo otro es que yo no veo un colono, pues en la familia no veo un colono, sino que veo unos nativos NASA que también están escribiendo digamos una historia, pero desde el origen, ¿cierto? Hay digamos algún contexto de esto. Bueno, voy a empezar por la segunda parte. El origen que da lugar como a pensar la familia son los propios orígenes familiares y personales de Manuel Mejía Vallejo. Él lo dice como que más o menos lo dice, perdona si no soy literal, que su familia política estuvo conformada por hombres alucinados y mujeres bellas con destinos trágicos, más o menos así lo menciona. Y esa sirve de esas historias que ha escuchado desde niño, que escuchó incluso de su abuelo y de su propio padre sobre las vicisitudes de la colonización, son los que dan lugar precisamente como a la creación de una saga pensada en función de la familia. Las sagas pensadas en función de la familia han sido características no solo de la literatura colombiana, sino podríamos decir
pues pongámoslo solo para delimitar en el contexto latinoamericano. Entonces José Donoso lo hace en una novela que se llama Casa de Campo, y él ubica ahí una familia muy a la manera como de 100 años de soledad, que tiene principio y fin. Esa familia se llama Los Ventura y Ventura. Y tuve un maestro que nos decía que esas sagas familiares parten de una obra muy desconocida en la literatura latinoamericana que se llama Los Sangurimas, de José de la Cuadra. Es una obra ecuatoriana donde también hay una familia fundadora que tiene un auge que basa todo. Miren el asunto tan emblemático de la casa, ¿cierto? La casa de los Buendía en Macondo, esta casa de las Dos Palmas de los Herreros, y estas familias son emblemáticas porque sobre la casa es como el fundamento o el cimiento sobre el cual también crece la familia. Entonces es un tema recurrente en varias obras de la literatura latinoamericana, y donde Mejía Vallejo pues hace lo propio, pero vinculándolo con la experiencia familiar. Y el segundo asunto, digamos que Mejía Vallejo fue un escritor que podemos decir del siglo XX. Entonces, en ese siglo XX vemos que nace en la segunda década y fallece prácticamente terminando el siglo. Y en ese, digamos, eje central de los 50 años de su producción, él explora varios temas. Por ejemplo, de manera más directa, el conflicto bipartidista, a mediados entre la década de los 50 y los 60. Pero el último momento político yo considero que no es que no sea el interés, él lo vive, pero indirectamente, porque Manuel Mejía Vallejo tiene un accidente cerebrovascular empezando los años 90, o sea, después de ese mecanuscrito de Los Invocados, y entonces ya en ese momento sus obras no están ubicadas en un contexto tan contemporáneo para ese momento, para reflexionar sobre ese tema del narcotráfico. Él lo que está reflexionando en sus obras, más que todas las que están ubicadas en el contexto urbano, de pronto en La sombra de tu paso y en otra que se llama Y el mundo sigue andando, es el auge de familias que son herederas, digamos, de familias fundadoras o representativas, que llegan a la ciudad y forman un capital, pero se vinculan con los procesos de industrialización y modernización de la ciudad. Entonces no pasa como con otros autores como Fernando Vallejo o como el mismo Tomás González, que alcanzan a ver críticamente el problema del narcotráfico. Yo al menos creo que Mejía Vallejo no alcanza, no se da hasta ahí. Bueno, buenos días, agradecerles por este espacio tan bonito, siempre nos otorga pues aprendizajes, el contacto con profes pues como tan sabidos. Muchísimas gracias pues por lo que nos comparten. Mi inquietud, y tal vez como un comentario también, un poco desde la perspectiva histórico-sociológica, es que veo desde la literatura del siglo XIX, sabemos que hay unas evidencias fundacionales de nación, y en ese mismo recorrido literario podríamos decir que no solo de esa configuración de nación, sino también de una transformación a partir de ocupación de territorio, a partir de prácticas, de unas dinámicas. Pero llama la atención que muchas de esas obras, incluidas las de Mejía Vallejo, las de Gabriel García Márquez y algunos de nuestros ilustres, es probable que también tengan un espejo en obras latinoamericanas de una cierta insistencia en estructurar a partir de una familia. Sabemos que eso tiene pues unas connotaciones incluso religiosas, pero me parece muy curioso el que se amarre a partir de una estructura familiar, de una ocupación de territorio, o sea, hay familia, hay terreno y hay prácticas que nos están explicando y evidenciando de una manera muy carnosa, muy de humano, ese despliegue como de esas nuevas naciones que emergen ahí.
Quisiera escuchar pues como de sus palabras, profe Félix, ¿cuál es su análisis de por qué insistir en ese punto de familia? Muchas gracias, José Luis. La familia es el núcleo básico de la sociedad y la representación de lo que pasa en una familia tiene trascendencia a cuáles son las dinámicas sociales que se reflejan en una sociedad. En esta propuesta, como les decía, de Manuel Mejía Vallejo, de los escritores, digamos, en esas grandes ambiciones de cómo abarco el mundo en unas pocas páginas, les contaba la anécdota de cómo él quiso hacer la historia del pueblo, después dijo, voy a ser más preciso con la referencia, primero pensó en la historia del pueblo, después dijo, no, es demasiado, la historia de las familias del marco de la plaza, y después dijo, no, me toca una sola familia del marco de la plaza, de una casa con balcón, así más o menos dice la referencia. Pero a partir, digamos, de esa familia, él está vinculando el destino de toda una sociedad, que es la fundación precisamente de Balandú, como el emblema, como tú decías, de pensar cuáles son esos orígenes que vienen desde el siglo XIX de nuestra sociedad, porque al abordar el tema de la colonización antioqueña se está preguntando también por la procedencia de procesos migratorios, de procesos que tienen que ver con esta, podríamos decir, como con despejar el terreno para que sea habitable. Entonces el reflejo es que, lo dice en la obra, el destino de Balandú estuvo vinculado estrechamente al destino de los herreros. Entonces ahí es donde digo, la familia es emblemática de la sociedad y lo que pasa en esta familia termina reflejándose. La primera escena que hay en la Casa de las Dos Palmas es una escena que articula, incluso con una manera de experimentación, las voces anónimas del pueblo, porque llega Efrén Herreros a la plaza de Balandú, viene de la Casa de las Dos Palmas, y hay una confrontación entre el padre Tobón, Zoraida Vélez, que quiere entrar a la iglesia, y el maestro Bastidas, que está como testigo. Y aunque no se particularizan todos los personajes de esa sociedad, las voces anónimas hacen comentarios que nos dan cuenta de que hay un gran colectivo que conoce y está articulado a la historia base, porque entonces sus comentarios son como, diríamos, a manera de chisme, como es el hijo del fundador, ella quiere entrar a la iglesia, no se lo van a permitir, y todas esas voces que nos reflejan que si hay una sociedad de fondo, pero que siempre está amarrada a los destinos de los poderosos. Mejía Vallejo también lo menciona así, el destino que imponen los poderosos es el que determina el pueblo, y el pueblo entonces es viable mientras ellos dirijan, y cae en decadencia cuando ya no hay una figura emblemática que defina el destino de una sociedad. Un poco como a lo que pasa en nuestra sociedad. Hay unos poderosos, pero esos poderosos no siempre son los mejores dirigentes, sin embargo la sociedad depende de ellos. Ahí es donde refleja ese vínculo entre familia y sociedad. Yo vi que adelante levantaron la mano al principio, sí, gracias. Gracias. Tengo dos inquietudes. La una tiene que ver con algo que apareció, pero de lo que usted también, pues que usted también leyó, de familia política, como un objetivo, como una pretensión de Mejía Vallejo, hablar de mi familia política. Se me planteó el interrogante, familia política. Y el otro punto tiene que ver con una pregunta concreta. Yo no he leído, pues tampoco he sido tengo una lectura desordenada de Manuel Mejía, no he leído los invocados, es la última. Me surge una pregunta, ¿cabe pensar, o sea, hay un final abierto que dejaría pensar que hay una descendencia de esa familia Herreros, o por el contrario se podría pensar que esa familia se extinguió, lo cual también sería pues muy significativo, ¿no?
Sí, muchas gracias porque me gusta esa pregunta por algo. Por las dos preguntas, pero la segunda es la que nos va a dar la clave. En la primera, lo que le puedo decir es lo siguiente: cuando él habla de familia política, eran, por ejemplo, los esposos de las tías, o sea, que no eran familiares directos, pero que conocía historias desbordadas de esos familiares como más lejanos. O también, por ejemplo, los primos segundos que vivían en otro pueblo y que igual habían sido descendientes de colonizadores. A eso es que se refiere él con esa familia política. Y digamos, como todos se conocían entre sí o traían las historias desde algo que ha sido muy importante siempre en contar las historias desde la oralidad, como traían esas historias, pues él se nutre como de todas las vivencias familiares, y ahí es donde trae, no los nombra con nombres propios. Yo creo que el único momento en donde por su inexperiencia como escritor, en su primera novela, él mismo después dice: no fui capaz de hacer mediaciones ficcionales, es decir, el mayordomo que le dicen Mano Abraham era el señor Abraham, que había sido el mayordomo de la finca de sus padres, ¿cierto? O la señora Luisa. Entonces él ahí no es capaz de retratar esos personajes con distancia, sino que por su inicio como escritor los pone como tal cual como eran en la vida real. Bueno, pero la segunda pregunta es importante porque tiene que ver un poco con la descendencia y, como decimos, nosotros decimos como entre las familias, se va a perder el apellido, ¿cierto? Como se va degradando un poco la descendencia, porque miren que la descendencia que queda de la familia de Efrén Herreros como ese patriarca son los hijos del doctor Morales, que son Paula y Eusebio. Y después, en una obra en la misma obra de Tarde de Verano, mencionan un personaje que se llama la hermana monja, y la hermana monja se casa con David Henao, y de esa hermana monja, que no le dan un nombre concreto, pero es hija, es otra nieta de Efrén, por allá muy relegada, no tiene tanto protagonismo como sus hermanos Paula y Eusebio. La hermana monja ya es Morales Herreros, y cuando se casa con Henao, entonces sus hijos son Henao Morales, y se pierde el apellido Herreros. Son descendientes de Herreros, pero los Herreros no perviven directamente dentro de los apellidos familiares de esos últimos descendientes, aunque por allá, digamos, en otras obras que también falta mucho por estudiar de ellas, como el mundo sigue andando, hay unos herreros, pero no son herreros descendientes de Efrén, por ejemplo. Son herreros como primos lejanos, pero descendientes de esas familias originales. Es que los herreros, digamos que, como la misma Casa Las Dos Palmas los presenta, no solamente eran la familia de Efrén, sino que habían otros herreros. Habla de un personaje como Juan Herreros, aunque parece que no tuvo descendencia. Hay un personaje que es Miguel Herreros, que tiene una escena muy dramática en Tarde de Verano, donde hay una inundación y Miguel Herrero lo rescatan aferrado al crucifijo grande de la iglesia, que es el que lo salva, pero él es ateo. Cosas como esas que son muy emblemáticas de esos personajes que también son herreros, pero que no son de esa estirpe central que es la familia de Efrén. Entonces ahí es donde les digo, la estirpe se va perdiendo un poco y los últimos ya prácticamente ni recuerdan esos primeros herreros. Bueno, sí, la última pregunta. Buenos días a todos, gracias por este espacio. Una curiosidad, la religión y la ideología política, ¿cómo se expresa en esa familia Herreros? Siendo, pues, lo que comentas, Manuel Vejía, liberal. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. A todos por las preguntas que han hecho. Varias cosas. Se pensaba en la época de la violencia, en el conflicto bipartidista, que
los liberales no creían en Dios y se señalaban por los curas desde el púlpito diciendo que eran ateos, pero resulta que en ocasiones para evitar conflictos los conservadores iban a misa digamos a las 7 y los liberales iban a misa a las 8. Sí, porque es que estábamos en una sociedad pues que igual bajo la influencia de la religión católica pues igual seguía convocando a toda una sociedad, solo que desde el púlpito algunos sacerdotes hacía que se persiguieran a los liberales, pero también escuchaban la misa y eventualmente de pronto comulgaban, más que todo muy en el plano de las esposas de esos liberales. Pero Mejía Vallejo sí fue, digamos, como estuvo desde muy joven al margen de la religión, pero la religión por su formación, porque no vamos a desconocer la influencia de esos preceptos religiosos en la formación de ciertas familias, la religión está presente, pero en la Casa de las Dos Palmas el conflicto es muy grande porque los herreros reciben dos maldiciones que vienen de cura. Entonces esas maldiciones los personajes del pueblo le dan el sentido o la carga de que eso es lo que determina el sentido trágico del destino de los herreros. Entonces, por la maldición, en la escena que les estaba contando, cuando Efrén Herrero llega a la plaza y se enfrenta al padre Tobón para que Zoraida Vélez pueda entrar a la iglesia y el padre Tobón lo quiere impedir a toda costa, Efrén Herreros amenaza al cura y le dice, lo mato si no la deja entrar. Y el cura finalmente cede, pero le echa la maldición. Y eso va a determinar precisamente esa carga religiosa, emotiva que tiene toda la novela. Entonces no podemos decir que Mejía Vallejo estuvo al margen de esa ideología religiosa, la conoció muy bien. De hecho, en una obra como... Hay dos posiciones para terminar frente al papel de personajes sacerdotes en las obras de Mejía Vallejo. Hay un sacerdote protagónico, emblemático en El Día Señalado, y ese cura es el pacifista, no es el que señala como el padre Tobón en la Casa de las Dos Palmas, es el pacifista, el que por penitencia dice, no rece Padre Nuestro, vaya siembre un árbol allá en ese monte que no tiene ni una sola sombra. Entonces esa es una posición, un cura conciliador. Mientras que en la Casa de las Dos Palmas hay dos figuras religiosas, que es Monseñor Herreros, muy de la mano de este cura del Día Señalado, que también es conciliador, que también es flexible, que es comprensivo, como si fuera, digamos, un poco mediado como por la ideología del Nuevo Testamento. Mientras que el padre Tobón encarna los principios de persecución ideológica, señalamiento político, y se constituye como en un opositor de la familia Herreros en ese momento. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, de esta manera terminamos con la la valiosa intervención del profesor Félix Gallego. Muchas gracias a ustedes por la asistencia, a la profesora Judith Nieto por esta invitación, y bueno, que sean otros momentos para compartir desde la literatura y bueno, desde estas experiencias que nos nutren a todos. Muchas gracias.